que no me invento nada. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan, versículo 16, continuamos con el versículo 16. Qué pesado es este pastor con el versículo 16 de Juan. Pero yo no soy el pesado, ¿eh? Yo no tengo la culpa. En todo caso, yo le echo las culpas al Señor, porque Él es el que está aquí hablando. Y yo no hago nada más que leer. Así que esto tiene un propósito. Esta enseñanza de todo lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan tiene un propósito. En primer lugar, para los discípulos del Señor, para los que Él tenía en ese momento en el que Él estaba en esta tierra. En segundo lugar, para los discípulos del Señor que han venido después. ¿Hay aquí algún discípulo del Señor? Amén. Qué pocos. A ver, los discípulos del Señor que levanten las manos, por favor. Amén. Compromiso con nuestro Dios. Aleluya. Pues sí, así que como el Señor está hablando a sus discípulos, por extensión nos está hablando a nosotros también. Nosotros tenemos una ganancia con respecto a aquellos hombres, aquellos 12 que estaban con Él en este momento en el que Él dice estas cosas, y esa ganancia es el Espíritu Santo. En ese tiempo, en ese momento, el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Por qué? Porque el Hijo todavía no había subido al Padre, no había entregado la obra al Padre. Y cuando Él subiera al Padre, entonces iba a mandar a sus discípulos el Espíritu Santo. Y así fue, realmente. Podemos leer en la palabra, podemos ver en el libro de los Hechos cuando ocurrió este hecho, este punto, y aparte en la vida de los creyentes, de los discípulos en aquel tiempo. Fue verdaderamente un punto y aparte. Fue el comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los discípulos y pudieron declarar la gloria de Dios y del Señor Jesucristo a todos aquellos que se juntaron en ese momento allí en el aposento alto. Según la palabra, se juntaron 3.000. Y fueron 3.000 que fueron tocados por la palabra en boca de Pedro, por el Espíritu Santo, fueron tocados y se arrepintieron y se bautizaron y creyeron. 3.000, solo hombres, más las mujeres, no sé cuántos serían, pero miles. En un día. Ese es el poder del Espíritu Santo. Lo que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo lo hace. Por eso el Señor en este capítulo de Juan, capítulo 16, les está insistiendo a sus discípulos porque ellos estaban tristes porque el Señor Jesucristo ya les había dicho 2 o 3 veces que Él se iba. Y ellos estaban preguntando, ¿a dónde va? ¿Qué vamos a hacer? Se va. Y se estaban entristeciendo. Y en su tristeza no estaban entendiendo todas las cosas que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Pero nosotros, gracias a Dios, ya hemos conocido de Dios por medio del Espíritu Santo. Y Él nos ha dado revelación, que es lo que no tenían
los discípulos del Señor para entender qué era lo que les estaban diciendo. Vamos a leer a partir del capítulo 12 hasta el 15 de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Dice el Señor, les está hablando a sus discípulos y está diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es muy interesante este pasaje que parece que no dice nada, pero que dice mucho. Si nos paramos un poquito a leer con detenimiento estas palabras del Señor Jesucristo. Les dice a los discípulos que estaban entristecidos, que no querían saber nada más. Estaban pensando: ay, que se va el Señor, que se va. Pero habían cerrado sus oídos. Y claro, el Señor Jesucristo pues se dio cuenta que ellos, que estaban tristes, no estaban recibiendo el mensaje. Y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Ya les había enseñado bastante, pero todavía había mucho más que ellos debían recibir. Pero en ese momento ellos no estaban con el Espíritu disponible para poder recibir todas esas cosas que el Señor, antes de ser apresado, porque estamos, recordar, en ese contexto de que iba a ser apresado en un par de horas, 2, 3 horas, como mucho, y Él está ahí después de la cena intentando darle las últimas enseñanzas, todo lo que pudiera, pero viendo que ellos no entendían, les dijo: sí, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. De igual manera a nosotros, hermanos, nos pasan en ocasiones estas cosas. Estamos entristecidos, estamos en circunstancias que nos tienen un poco bloqueados y no tenemos esa disposición para recibir la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. No la podemos sobrellevar. No la podemos asimilar. Eso era lo que les pasaba a ellos. Después de 3 años con el Señor Jesucristo, este pasaje está al final, ya le van a arrestar y al día siguiente va a ser crucificado. Después de 3 años de ministerio, 3 años con el Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, viendo todas sus señales, levantando, resucitando a los muertos, echando fuera demonios, sanando. Y todavía no habían dispuesto su corazón a las enseñanzas que Él quería darles. Ayer podíamos ver, tuvimos un coloquio con
con una película de The Chosen, el antepenúltimo de la temporada 4, estuvimos viendo. Y uno de los discípulos, después de haber resucitado a Lázaro, uno de los discípulos le dice al Señor: bueno, parece que nos quieres enseñar algo, pero no lo entendemos. 3 años. Acababan de ver resucitar a Lázaro. Y estaban todos, los que estaban allí, sorprendidos. Vamos, estaban que no lo creían. Sí, claro que les quería enseñar algo. Pero ellos no fueron capaces de entenderlo. Ellos no podían asimilar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Jesús lo sabía, el Padre del Señor Jesucristo, el Padre también lo sabía. Pero ellos, los discípulos, fueron los escogidos por Dios. Entonces, ¿cómo se iba a poder continuar predicando todas las enseñanzas y todos los milagros y todas las cosas que el Señor Jesucristo les dio a ellos y que ellos no eran capaces de asimilar? ¿Cómo iba a ser posible que el Evangelio continuara siendo predicado si ellos no sabían nada, ¿no? Les dice en el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¡wow! ¿Qué es el Espíritu de verdad? ¿Es un nuevo Espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es un espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es una esencia, una de las esencias de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en su plenitud, es verdad. Igualmente que es santo, igualmente que es justo, igualmente que es amor, amor sin condición. Amor que no espera nada a cambio. Él ha amado a toda la humanidad, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo que a Dios le ha gustado y entonces te amo porque me ha gustado mucho lo que has hecho. No. Él nos ama aun sin haber hecho el bien, porque Él, su esencia es amor. Amor. Amor del que nosotros no conocemos. Pues cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, les está diciendo al Señor, el Señor Jesucristo a sus discípulos, o sea, está dando por hecho, está prometiendo que el Espíritu Santo iba a venir. ¿Por qué? Porque Él, como os decía el domingo pasado, Él iba a cumplir con el propósito de Dios en la cruz. Y Él iba a ir al Padre. Y entonces iba a dar paso al Espíritu Santo para que Él viniera. Y lo estaba dando por hecho, porque estaba dando por hecho que Él iba a cumplir la voluntad y el propósito de Dios.
Él sabía lo que se acercaba. Él clamó al Padre para que pasara de él esa copa, mas sin embargo, él obedeció. Obediencia. Bien, pues cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, os conducirá, os llevará a toda la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad, hermanos? Todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado desde 3 años antes. Ellos, por medio del Espíritu Santo, iban a poder entender esa verdad, toda la enseñanza, todo el propósito de los milagros, todo lo iban a poder entender. Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Aquí hay una enseñanza preciosa sobre la Trinidad que la vamos a ver. El Espíritu Santo no iba a venir a los discípulos a hablarles de su propia cuenta, ¿no? Él iba a hablar de lo que Jesús había enseñado. ¿Y qué era lo que Jesús había enseñado? Lo que había oído del Padre. Entonces, en definitiva, el Espíritu Santo lo que iba a enseñarles, lo que iba a revelarle a los discípulos, más bien que enseñanza, revelación, era lo que el Padre había propuesto, había enseñado, había dicho al Hijo, y el Hijo había enseñado a ellos. O sea que el Espíritu Santo podemos ver que tiene un atributo: revelación. Revelación. Si alguno no entiende qué es la palabra revelación, ahora ya se usa menos, pero si alguno no entiende, dejadme deciros que en la época de aquellas cámaras fotográficas, yo hasta en blanco y negro las he tenido, esas cámaras fotográficas en las que uno metía un carrete en la cámara. Ya los móviles ya han acabado con todas esas cosas. Y entonces ahí ponías el carrete, una película, a la parte de atrás de la cámara, y te ponías a hacer fotos y pum, pum. Cuando se terminaba el carrete, cogías, te ibas a un cuarto oscuro, abrías y ahí veías mira, esta parece que es que estábamos allí. Se podía ver ahí algo en la película, pero no se veían las caras, se veían sombras. Y entonces, ¿qué hacíamos? Las llevábamos a una tienda y nos la revelaban. Quiere decir que lo que se veía a medias, que lo que se veía oscuro, ahora de pronto nos la revelaban y entonces nos la ponían en un papelito de fotografía y ¡pum! Y mirábamos perfectamente, aunque estuviera en blanco y negro, veíamos con claridad y recordábamos cuando no las hicimos. Mira, esta es cuando estábamos en la peña allí, al lado del mar, que no sé qué, el acantilado y no sé qué. ¿Vale? Ya lo veíamos perfectamente. Pues ese trabajo es el que hace el Espíritu Santo. Nos trae revelación. Podemos entender, podemos asimilar, podemos guardar en nuestro corazón. Podemos ser edificados en la fe, porque si leemos pero no entendemos, pues la fe
no crece. Porque, ¿cómo es que viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero claro, si lo oyes y no lo entiendes, no sirve de nada. Es que cuando oímos, entendemos, wow, y visualizamos, nuestra fe se fortalece. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que, igual que el Hijo, en obediencia, hace lo que el Padre dice. Va, dice aquí, sino que, o sea, no es por su propia cuenta, sino que, dice el Señor Jesucristo, sino que hablará todo lo que oyere el Espíritu Santo. O sea, revelará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Esa ventaja tenemos nosotros, que hemos nacido en Cristo Jesús, y se nos ha dado el Espíritu Santo. Esa es nuestra ventaja con respecto a ellos. Pero ellos, una vez que recibieron el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, verdaderamente tuvieron poder para exponer la palabra de tal manera que las personas escuchaban, creían, se arrepentían y eran bautizadas. Y sus pecados eran perdonados. Aleluya. Muchas veces, desgraciadamente, pues nos cuesta un poco entender estas cosas y damos por hecho que por venir y estar en la iglesia, pues ya somos salvos. Pero tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. Hay un pasaje que a mí me llama muchísimo la atención, es Santiago hablando sobre la fe. La fe es fundamental para ser salvos. Por la fe, dice Efesios 2:8, por medio de la fe es que nosotros alcanzamos la salvación, por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros porque es un don de Dios. Es un don de Dios que viene por oír la palabra de Dios. Lo acabamos de decir. Pero está disertando Santiago en su carta en el Nuevo Testamento y está hablando de la fe. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te muestro mi fe por... En fin, está haciendo una disertación ahí y llega un momento que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Creemos todos que Dios es uno. Dice Santiago, bien hacéis, bien hacéis. También los demonios creen y tiemblan. Palabras duras para los lectores de la carta de Santiago. De pronto dice, ¿cómo? ¿Cómo? Yo creo en Dios. Vale. La fe
el creer en Dios tiene obras. Tiene obras, tiene fruto. Si no hay fruto, si no hay obras, esa fe es muerta, dice Santiago. Entonces, estemos un poquito alerta de estas cosas, porque no vaya a ser que estando sentados al lado del Señor, vaya a resultar que hay algún contratiempo a última hora. Continuamos con el pasaje, nos vamos al versículo 14 y dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, glorificará al Hijo. ¿Por qué? Porque va a revelar sus enseñanzas, le va a dar la gloria al Hijo. Pero el Hijo ya le dio la gloria ¿a quién? Al Padre. Anteriormente, lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, hemos leído que el Hijo le da la gloria al Padre. Ahora viene el Espíritu Santo y le da la gloria al Hijo. Pero también podemos ver en este capítulo 13 que también el Hijo le da la gloria al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, porque está reconociendo lo que Él es y le está dando también gloria a Él. O sea que lo que podemos encontrar en este pasaje 13 y 14 es una continua respeto, un continuo respeto, una continua comunicación, conexión, amor, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo maravilloso. El Hijo da la gloria al Espíritu Santo, el Espíritu Santo da la gloria al Hijo y al Padre, y el Padre también le da la gloria al Hijo. Así ¿quién puede discutir? ¿Puede haber alguna desaveniencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tienen una plena unidad. Ojalá nosotros aprendiéramos estas cosas en la relación entre nosotros. Dejar nuestra propia gloria ahí a un ladito y darle la gloria a los hermanos, porque así los hermanos nos van a dar gloria a nosotros y nos vamos a amar los unos a los otros. Y vamos a ver las cosas buenas de nuestros hermanos y las vamos a glorificar. Menos hablar de nosotros y más hablar de los hermanos, de las cosas buenas de los hermanos, no de las malas. Las malas no necesitamos saberlas, sino las que dan ejemplo, las que dan testimonio. Hermanos, esto tenemos que aprender de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es algo que me gozaba ayer pudiendo meditar en estas cosas, en la Trinidad, cómo se revela la Trinidad. Yo no sé la verdad, cómo es que las personas pueden ser confundidas por otros. Me estoy refiriendo a estos tales unitarios que no creen en la Trinidad. O sea, me parece una cosa tremenda, porque es que la palabra es tan clara con el asunto de la Trinidad. Es que por donde lo pilles, ahí estás viéndolo. Es que no nos pueden engañar.
Por último dice en el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor Jesucristo. Por eso dije que tomará de lo mío el Espíritu Santo y os lo haré saber. Bueno, esto confirma, este 15 confirma lo que acabo de decir sobre esa unidad, sobre esa conexión perfecta en un mismo sentir, en un mismo parecer. No se contradicen de ninguna de las maneras el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de ellos quiere ser más que el otro. Sino que le dan la gloria al otro. En definitiva, hermanos, dará la gloria el Espíritu Santo, dará la gloria al Padre y al Hijo y revelará toda la verdad. Todo lo que está oculto ahora para ti, todo lo que no puedes ver y entender, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Lo vas a ver todo perfectamente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Lo acabo de decir antes. ¿Por qué es necesario que haya revelación? Si no, ¿cuántos han leído la palabra de Dios de punta a punta, para arriba, para abajo, por el medio? No la entienden. No la entienden. Yo no la entiendo. Yo he leído la Biblia y... Pues a lo mejor es que necesitas revelación. Entonces, entre otras cosas, las funciones que cumple el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el sello para el día de salvación, las arras del compromiso de Dios con los creyentes, como cuando nos casamos, que nos pasamos las arras uno a otro en señal de compromiso. Hay dones del Espíritu, hay obras del Espíritu. El Espíritu tiene muchas cosas, eso hay que estudiarlo detenidamente. Pero en este caso aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo revelación. Necesitamos revelación para tener fe. Porque sin fe no agradaremos al Señor jamás. Jamás. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, dispensación de la gracia, sois salvos, un nuevo pacto de Dios con nosotros, por el cual la salvación no es por las obras de la ley. Eso ya quedó atrás. Si alguno quiere por obras de la ley, no, yo por la gracia no, yo por la ley. ¿Vale? Dale para adelante. Tienes que cumplir toda la ley. Solamente el Señor Jesucristo pudo cumplirla. Si se pudiera cumplir por la ley, ¿para qué? Entonces, la venida de Cristo está por demás. Si alguno pudiera ser salvo por la ley. Si alguno, sí, uno. No, hermanos. Por la ley
ninguno podía ser salvo. Por eso los judíos tenían todos los años que matar animalitos por los pecados del pueblo y por los pecados de cada uno de ellos, y en fin, todos esos sacrificios que ellos hacían en el templo y en el tabernáculo de reunión. Entonces, el Señor, que nos ama tanto el Señor, que ha dicho, no, me voy a hacer hombre, voy a llevar yo todos sus pecados. El Padre va a descargar sobre mí toda su ira como si yo realmente fuera el culpable. Yo voy a pagar. Y por el simple hecho de que crean en mí, van a ser salvos. Eso es una salvación muy grande, hermanos. No se puede desaprovechar. En resumen, hermanos, este pasaje destaca la función del Espíritu Santo como revelador de la verdad, guía de los creyentes. Es la guía de los creyentes. Y glorificador, glorifica al Padre y al Hijo, mostrando la comunión y la esencia de la triunidad. Se conoce en algunos ámbitos por Trinidad. A mí me gusta decir triunidad porque realmente es la unidad de tres, es triunidad que existe dentro de Dios. Hay una triunidad que existe dentro de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a todas estas cosas. Revelación es nuestra guía, glorifica lo que Jesús ha hecho y nos lo hace saber, y nos muestra esa triunidad existente en Dios, que no es poco. Si sabemos esto, tenemos, como dice aquel, el pasaporte para la segunda venida del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por esta palabra, Señor. Seguimos viendo, Señor, cómo el Hijo, como tu Hijo amado, Señor, repite las cosas. Señor, eso nos da a entender que a sus discípulos les costaba mucho entender y que Él hacía énfasis en estas enseñanzas porque Él se iba a ir y ellos estaban tristes porque creían que su maestro ya iba a dejarlos y que ellos se iban a encontrar huérfanos. Pero no, el Señor Jesucristo les dice una y otra vez: no os dejaré huérfanos, os dejaré al Consolador, os dejaré al Espíritu de verdad, os dejaré al Espíritu Santo, que Él os ayudará, porque el Consolador significa el que ayuda, el ayudador. Y Señor, te pido que reveles aquí a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Señor, que tú has provisto todas las cosas para que el Espíritu Santo, el ayudador, les lleve a toda verdad y les haga descansar en tu paz y puedan confiar en ti, Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que mora en nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Es, Señor, algo maravilloso para nosotros. Y podemos ser guiados, conducidos, transformados, Señor. Dejamos a un lado, Señor, nuestras idolatrías y confiamos mucho más en ti, Señor.
porque solamente tú eres digno de que confiemos en ti, porque tú nos has demostrado, Señor, que tú eres verdadero y que todo lo que tú dices es verdad y se cumple, Señor. Y por eso esperamos en ti, Señor, tenemos esa esperanza, Señor, que tú vas a regresar, Señor Jesucristo, a esta tierra en tu segunda venida, que no sabemos cuándo será, pero nosotros esperamos en ti, preparados en todo momento, porque, Señor, sabemos que vienes y no perdemos ni un momento. Que no nos pase como a esas vírgenes que se quedaron sin aceite. Que estemos cargando continuamente nuestra lámpara con aceite, con el Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Padre, te pido que traigas paz, sosiego a los corazones cargados y trabajados, Señor. Señor, sabemos que tú dices, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Gracias por tus palabras, porque tus palabras son verdaderas, Señor, son verdaderas. Gracias en esta mañana te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Hasta aquí el mensaje de hoy.